En el año 2007 se produjo el ingreso de Canal 6 a la estructura del Grupo Artear, generando una gran profesionalización de toda la estructura de producción televisiva. A mí me toca la tarea difícil y vaya si desafiante sentarme en la silla que había dejado Taboada, ¿no? O sea, Taboada es un prócer en la televisión argentina y la verdad es que tener que sentarme en la silla de Taboada con 30 años me representó un desafío enorme, porque había varias cosas que había que hacer como primera medida. Primero, entender que cualquier cosa que se quisiera plantear teníamos que construir desde lo que ya estaba. Es decir, Taboada nos había dejado una muy buena base, pero también había que entender que era una etapa. Esa etapa había sido muy fructífera para el canal, pero ahora venía otra etapa y había que construir desde lo que Taboada había dejado. El segundo punto era que había que amalgamar de algún modo una cultura que ya existía en el canal con una empresa a la que nos estábamos insertando, y hacer eso sin ningún tipo de ruido, sin ningún tipo de roce, sin que eso haya generado algún problema, tanto interno como externo en la comunidad. Bueno, eso era uno de los grandes desafíos que pasaron en ese momento y que creo que se llevaron a cabo adecuadamente. Entramos en la otra época de Artear, que eso a nosotros nos ayudó un montón, porque empezamos a cobrar a tiempo. Antes cobrábamos, no sé, los fines de semana nos hacían un adelanto, ¿viste? Pero Artear nos sirvió mucho de eso y nos puso más equipamiento para ejercer nuestra profesión. Una de las líneas que yo tomé acá fue conservar ese espíritu de empresa familiar que tenía Canal 6, que siempre tuvo a lo largo de su historia, pues me parece que era un activo fenomenal. Si lográbamos preservar el espíritu de trabajo de empresa familiar, aún formando parte de una empresa más grande, más corporativa, necesariamente tenía que salir bien. Y bueno, efectivamente salió bien. La comunicación construye vínculos. Las sociedades se apropian de sus comunicadores. Esta historia de un canal de televisión del interior del país no se puede privar de esos emocionantes momentos de comunión. Allí, el nombre de Héctor Nayo Gastambide no puede olvidarse. Hacíamos un programa al mediodía que decíamos nos presentamos ante usted. Un día estábamos charlando, era para abrir el canal, y entra Pascual Berni, el padre Pascual, detrás de la puerta del living y dice, llegó la televisión, llegó la televisión. Entonces nos dimos vuelta con Gastambide, esto es televisión en vivo. Y el padre Pascual no lo podía entender, pero había llegado así y esa era la televisión. Y un poco creo que Nayo es quien sintetiza a lo largo de la historia del canal toda su historia, desde aquellos orígenes, porque él abrevó en los iniciadores, en Pastor Méndez, en Héctor Vicente Sábato, en Carlos Bustos, en Noemí, en Yolanda, en Virginia Tula. Abrevó toda esa historia, toda esa tradición, todo ese modo de entender la comunicación como un compromiso serio, verdadero, de todos los días, de no mentirle ni fallarle a esa gente que espera ese mensaje cotidiano. Y así lo fue llevando a través del tiempo, porque después, durante tantos años, condujo y participó junto a Guillermo, junto a Tonchek, junto a otros compañeros del clásico Noticiero 6, sin duda el punto de reunión de los barilochenses a la hora en que fuera programado. 1, 2, 3. Uno, dos.
1, 2, 3. Según parece, la contaminación del lago Nahuel Huapi, este espejo de agua, quizá uno de los más grandes naturales de la República Argentina, pasará a ser un mal recuerdo. Así lo anunció la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales en Bariloche el vicegobernador Edgardo Gagliardi. Tuvimos un segundo padre que fue don Francisco y tuvimos un hermano mayor que fue Nayo, que siempre tuvo la palabra justa, el consejo acertado y que muchas veces tranquilizaba a aquellas personas que de pronto estaban un poco más, no digo exaltadas, pero sí con cierta necesidad, así que también eso tenemos que agradecerlo mucho. Nayo, por supuesto que ocupaba un lugar especial, o ocupa un lugar especial por su humor, por su simpatía, por su desfachatez. A mí siempre me queda la imagen aquella de que al finalizar aquellos noticieros nos juntábamos los tres en el final del noticiero y hacíamos una especie de cierre conversado, un antecedente de lo que hoy sería el pase, digamos, de un programa a otro. Y en ese cierre conversado, un día agarramos una botella de una gaseosa de una multinacional y nos empezamos a reír porque tenía adentro una cosa que parecía basura. Y eso derivó en un conflicto nacional con una multinacional. Y nosotros teníamos tal irresponsabilidad que lo único que hacíamos era reírnos y creer que con eso íbamos a hacer una gira por los barrios, ¿no? Hoy el estudio principal del canal lleva su nombre, homenaje que él pudo disfrutar en vida, porque el reconocimiento, cuando es real y honesto, no se alimenta solo de la nostalgia,